Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y bueno, en el video de hoy les vamos a hablar sobre las lluvias que hubieron acá en Florianópolis y bueno, en realidad en casi todo Santa Catarina, Mm. que la verdad que no se esperaba que pasara esto. Muchas personas vinieron de vacaciones y nos dijeron que básicamente tuvieron casi todos los días de lluvia, nublado, Sí, que no horribles. pudieron prácticamente salir del hotel y bueno, que a lo sumo lo que pudieron hacer fue ir a algún shopping, que incluso vieron el video que hicimos nosotros sobre qué hacer los días de lluvia acá en Florianópolis o de frío, y ahí bueno, sacaron algunas ideas para hacer alguna cosa, pero como que sí, o sea, claro, fuera de eso básicamente de pasear, de ir a la playa y demás, complicado. Sí, vino una amiga mía con su hija también a Floripa, Mm. que nos vino a visitar, estuvimos unos días juntos, porque no vinieron por mucho tiempo, y bueno, Mm. todos esos días también de lluvia, nublado, Mm. horrible. Y bueno, la verdad que sí, no se esperaban estos días así de lluvia, porque fue algo atípico que pasó acá en el sur de Brasil, y Mm. bueno, en el norte también, que está Mm. pasando y que va a seguir pasando, por eso les vamos a comentar cómo va a seguir el clima acá, que muchas personas obviamente vienen de turismo, ahora en alta temporada, en Claro. diciembre, enero, febrero, Y ahora en noviembre mismo y también. ahora en noviembre, y quieren saber cómo va a estar el clima, cómo va a estar todo por acá. Y bueno, estas lluvias que hubieron en el mes de octubre, que básicamente, Mm. como les decimos en otros videos, llovió creo que todo el mes y hicieron 2 días de sol Eso, nada dos más. días de sol y fuera de eso los otros 29 días prácticamente lloviendo o al menos Sí, nublado, o sea, sí. totalmente tapado. Horrible, que Mm. obviamente no podías hacer nada, te baja el ánimo, nosotros también para grabarles videos se complica un montón, que teníamos que hacer Mm. videos acá adentro, no puedes salir Claro. mucho, y bueno, además de eso, las inundaciones, los Mm. destrozos, todo, porque fue en Río Grande do Sul, que estuvo bastante horrible Sí. todo, fue lamentable. Y bueno, nos cuentan las noticias que estuvimos averiguando Mm. que este octubre lluvioso el volumen de lluvias registrado superó la histórica lluvia de octubre de 1997. Parece que en octubre de 1997 hubieron lluvias así, impresionantes, pero estas lluvias superaron ese récord y bueno, este mes de Sí. octubre pasado, 2023 en Floripa, fue el mes más lluvioso en los últimos 100 años. Una locura. Y bueno, fue una locura. Porque también no es un mes principalmente característico así de lluvioso. Hay meses que son más lluviosos, que son justamente la temporada, de enero, febrero o diciembre también es un mes bastante lluvioso y demás, pero octubre no es un mes particularmente lluvioso. No, no. Y sin Los embargo, meses más lluviosos son diciembre, enero y febrero, que es claro. donde llueve más. Y bueno, nos cuentan que el volumen que se acumuló de lluvia fue de 419 milímetros. O sea, es un disparate. Bueno. Y el récord de 1997 fue de 339 milímetros, que sí, fue muchísimo más. Mm. Eso puntualmente acá de Florianópolis. A Santa Catarina entero, la verdad que fue una locura, las lluvias y las inundaciones y demás. Y bueno, mismo el tema este de que no Sí. salía el sol, no fue solo acá en Florianópolis, fue en Camboriú, fue en Bombiña, fue en muchos lugares. La verdad que fue medio general. Pero esto de las lluvias es puntualmente acá que tremendo. Y bueno, estas lluvias abundantes no fueron solamente acá en Florianópolis y Santa Catarina, también en Curitiba, que estuvimos buscando Mm. información, la capital de Paraná, y el volumen de precipitaciones fue de 559,8 milímetros, Ah, que fue bastante, fue un impresionante disparate, sí. también. Y también se registró el mayor volumen de precipitaciones en los últimos 26 años. Ah. O sea que llovió muchísimo en la En- mayor parte de Brasil. Claro, hasta en Sao Paulo, que Sao Paulo ya estamos hablando que está un poco más distante, porque ya sonó Curitiba, está casi al lado de Santa Catarina, pero ya Sao Paulo también fue el mayor en 80 años nivel de Sí. precipitaciones, o sea, 356 milímetros, una locura. Así Y que, nos cuenta que es un 180% por encima del promedio de lo que llueve en el mes también de claro. octubre. Y bueno, ¿por qué están ocurriendo estas lluvias y por qué también se anuncian? Porque ahora les vamos a comentar de que están anunciando también para los meses siguientes y qué es lo que está pasando, porque nosotros tampoco entendíamos por qué tanta inundación, tanta Mal. lluvia, tanto desastre. Y parece que es por un fenómeno que se llama el niño, que no sé si alguna vez escucharon, nosotros
Desde hace años escuchamos, pero nunca habíamos investigado tanto el tema. Yo la verdad nunca he escuchado. Vos Yo sí, sí, yo desde que era chica se escuchaba ya en claro, Uruguay, el niño y la niña, siempre están esos fenómenos, pero claro, nunca investigué bien por qué, y ahora, mm, bueno, por esto que está pasando, y para claro. hacerles el video estuve averiguando, investigando. Parece que es un fenómeno natural que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas del Mm, Océano Pacífico, en su porción ecuatorial, cerca de la línea del Ecuador. mira, Se presenta a intervalos irregulares de 5 a 7 años y tiene una duración promedio que varía entre un año y un año y medio, oh, a partir de los últimos meses del año. Entonces nosotros estamos viviendo ahora en el sur del Brasil y también en el norte, claro, estamos viviendo el fenómeno este del niño. Justo ahora, a finales de 2023, es que está arrancando. claro. Comenzó en octubre y bueno, va a seguir porque dura entre un año y un año y medio. Así que bueno, Pa, vamos a ver qué es lo que nos dicen los meteorólogos, qué es lo que se espera, que ojalá que no sea así. sí, no. Y bueno, nos dice que con la modificación del patrón de circulación atmosférica sobre el Pacífico, el Niño es responsable de alterar la distribución de la humedad y las temperaturas en varias zonas del planeta. En Brasil provoca sequías prolongadas en las regiones norte y nordeste y lluvias intensas y voluminosas en el sur. Mirá Y vos. nosotros también estuvimos viendo en las noticias, no sé si algunos de ustedes también estuvieron viendo, que hubieron sequías también. Como en el sur de Sí. Brasil estuvimos con varias inundaciones, en el norte y nordeste, en la parte amazónica también, hubieron muchas sequías que todavía continúan con bastante problema, la falta de agua está bastante complicado. Incluso hay brasileños que nos han comentado en los videos qué locura las inundaciones que está viendo acá y allá al Sí, revés, falta que llueva, ¿no? O sea, sí, y bueno, vimos una noticia que nos decía que el norte y el nordeste están enfrentando la peor sequía desde los 80, desde oh, 1980. Y bueno, la verdad es que sí, está complicado el fenómeno este, está trayendo mm, todas estas consecuencias que la verdad son lamentables. mm, Y bueno, quisimos averiguar también en noviembre cómo va a venir, porque claro. obviamente va a seguir este fenómeno. Y Y nos están preguntando mucho, aparte de cómo sí, va a estar ahora en noviembre, porque justamente muchos saben que nosotros mismos le venimos compartiendo en los videos de que viene estando muy lluvioso, muy nublado, muy feo, y justamente, claro, a ver qué onda en noviembre. claro. Y bueno, parece que va a estar marcado por precipitaciones superiores a la media. La previsión es que las precipitaciones se mantengan por encima del promedio en noviembre. Históricamente en el mes llueve menos que en octubre y este año, sin embargo, el último trimestre va a haber el fenómeno del niño en su pico Claro. máximo en el estado, lo que podrá influir en el aumento de las lluvias. Ojalá que no, porque nosotros vimos Mm. una noticia también que nos decía que el mes de noviembre iba a ser completamente de lluvias, todo Sí, o el sea, mes. era tipo un mes de lluvias. Y nosotros, no, Y no puede nosotros era ser tipo, a ver, esperá. otro mes más, por Dios, no. Claro, ahí va, es que nosotros justamente pensamos, se están refiriendo a octubre, porque octubre fue un mes que, si bien no fue Sí, lluvia los 30 días, entre nublado y lluvia, o sea, prácticamente todo el mes, entonces, sí, tipo, se están refiriendo de octubre, pero no, nosotros decíamos, bueno, por fin que salga el sol, y ahora parece que noviembre pinta lo mismo, no. sí, o sea, nosotros nos fijamos todos los días, como les Mm, recomendamos también a ustedes, que se fijen en la semana cómo va a estar el pronóstico del tiempo, porque cambia siempre. Nos y marcaba hace 2 días que mañana, que va a ser jueves, iba a estar soleado y claro. un día después nos marca que va a estar con tormentas. Sí, O por sea, eso los pronósticos eso es hay que medio. tomarlos con pinzas, más los pronósticos del celular. Claro, Y bueno, nosotros lo que hacemos es en los videos siempre les comentamos cómo viene estando, cómo está en el día que estamos grabando, sobre todo cuando salimos y demás, pero también cómo viene estando y cómo pinta que va a estar. sí, en Instagram Eso, nosotros todos los días les ponemos cómo está el clima hoy, parecemos claro, meteorólogos, nosotros a veces nos reímos mal. porque les ponemos todos los días más o menos la temperatura, si está lloviendo, si está soleado, cómo va a estar más o menos en la semana, porque claro, es algo que te Mm, marca tormenta un día, sol otro día. claro. Y bueno, tampoco queremos alertarlos a ustedes que se pongan, Mm, no, va a llover. Parece el pronóstico que se está viendo en la semana que van a haber varios días de sol. claro. Por lo menos nos marca ya 3 días, fin de semana y lunes, que va a estar Mm. soleado, así que ojalá que esté así. Ojalá, tal Para quien cual. viene de vacaciones, Bueno, y la tendencia de lo que vienen marcando para noviembre es que va a haber más lluvias de lo que en general hay en noviembre, pero que no debería llover
tanto igualmente. Así que bueno, en ese sentido esperemos que no sea una cosa de locos. Y a su vez que las temperaturas en noviembre van a aumentar un poco, debido obviamente que ya estamos más cerca del verano, pero por justamente que está tan, no, va a estar bastante nublado, bastante tema de lluvias y todo eso, que de repente no va a estar tan alta la temperatura por eso, no es que va a subir tanta. Nosotros igual ya venimos viendo que en los últimos días ha estado tipo 29 grados, 28. Acá se siente igual un poco distinta la temperatura por la humedad y además se siente como un poco diferente. No es que Sí. sientas un calor de, ¿no? De casi 30 grados. Así que bueno, en noviembre, por las dudas, tráiganse ahí una camperita, un saquito, porque nos dice que van a haber algunas temperaturas medias ahí bajas, más que Mm, nada en la zona de la sierra. Si se vienen a claro. recorrer las sierras y pasan por ahí, va a estar un poco más fresco, que es lo que nos dice el pronóstico. Claro, no tanto en Floripa en sí, sino más hacia el oeste. Acá depende un poco, si sos un poco más friolento, de repente sí, traete algún abriguito. Si no, no mucha cosa. Yo en realidad ando de remera siempre. De repente de noche a veces estaba a ponerse un busito fino, una camperita fina, pero no mucho más que eso. Ahora, luego poner que es un poco más friolenta ya es un poquitito más de abrigo. Así que bueno, pero para que tengan más o menos una idea, porque también nos han preguntado bastante eso, ¿no? De que Sí. cómo venir preparados en cuanto a la ropa que se traen también, así que está. Igual les vamos a ir actualizando cómo va a estar el tema del clima, vamos a seguir Claro. subiendo videos seguido, así que atentos al canal, suscríbanse para recibir todos los videos, las noticias, todas Sí, las actualizaciones acá de Floripa. justamente solo un botoncito, ya quedan suscritos y quedan atentos a todo el contenido que vamos a estar subiendo y que le vamos a ir actualizando. Así que ya quedan prontos y aprovechen ya a dejar su like al video para apoyar el contenido y apoyar los videos para justamente seguir haciendo para ir actualizándoles todo. Hay una cosa que es una realidad que en la temporada alta, sobre todo en enero y en febrero, suele ser meses bastante lluviosos, como les comentábamos, pero no es una lluvia que digas, wow, va a llover todo el día. Puede pasar algunos días en enero y en febrero, pero en general pasa mucho de que llueve un par de horas y después está precioso. Entonces, eso pasa un montón, que a veces ni siquiera se van de la playa, tipo se quedan abajo de la sombrilla y después salen de nuevo. O a veces se vuelven a las 2 horitas, ¿no? Para el hotel, por ejemplo, si están hospedando, y después van de nuevo porque pasa muchísimo eso. Esto, claro, parece indicar como que, bueno, va a ser un poquito más las lluvias, entonces de repente no es tan así. Esperemos que no, pero para que se hagan una idea de cómo es la movida, ¿no? Claro, las lluvias en diciembre, enero y febrero siempre son esperadas porque son los meses de más lluvia Claro. acá en Floripa, siempre llueve. Te puede pasar, así como dice Pablo, que en el día te pasan unas nubes, llueve y al Mm, ratito ya está lindo para la playa, claro. pero te pueden tocar también 3 días seguidos de lluvia y Sí, que bueno, no queda otra que mirar el video nuestro de qué hacer los días de lluvia tal y cual. bueno, hacer ese tipo de actividades. Se lo vamos a dejar al final de este video por las dudas para que ya vengan prevenidos. Pero sí, sí, tal cual. Por ejemplo, el año pasado Traigan el paraguas, también. vengan con paciencia, con actitud positiva. No, y opciones, porque también justamente nosotros por eso hicimos ese video. Porque claro, hay otras opciones de cosas para hacer. Obviamente que uno quiere ir a la playa, pero hay opciones de cosas que pueden pasear, pueden conocer. Entonces está bueno para aprovechar en esos días. Así que bueno, esto es el pronóstico de los Mm, siguientes meses de verano. Esperemos que no sea tan así. Y bueno, les queríamos comentar también que tenemos el ebook para emigrar a Brasil para las personas que estén interesadas en venirse a vivir a Florianópolis, claro. que además de nuestros videos donde les damos mucha información gratis Mm, sobre cómo es vivir acá, costo de claro. vida, etcétera, en este ebook van a tener toda la información para emigrar, desde cómo hacer la residencia, todos los trámites de documentación de distintos países, ordenado, todo lo que tienen que llevar, todo el paso a paso. También tiene toda la parte del costo de vida, de los alquileres en los distintos barrios de la isla, también cómo moverse con todo el tema de transporte público, tiene también todo el tema de los requisitos para entrar al país, las personas, los vehículos, las mascotas, o sea, está todo completísimo, son más de 150 hojas, que tanto que estés pensando en venirte a vivir ahora, a la brevedad, o más adelante, te va a servir de mucho porque es muchísima información muy importante y que todavía por un tiempo limitado lo tenemos todavía en un precio de lanzamiento a 68 reales. Entonces pueden aprovechar ya obtenerlo. Le dejamos acá abajo en la descripción el link directamente de Hotmart, la plataforma para obtenerlo, o pueden obtenerlo también directo con nosotros. Le dejamos también ahí nuestro email para contactarnos por email y nuestro Instagram, que también nos pueden escribir por mensaje privado y ahí coordinamos para obtenerlo directo con nosotros. Que les va, la verdad, por suerte, todas las personas que lo han comprado
hemos tenido un feedback muy bueno, así que estamos Sí. muy contentos de que a todos les ha servido muchísimo, así que bueno. Y bueno, sobre este video no nos queda más que decirles que se suscriban, dejen su like y dejen un comentario si vienen en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o no sé, más adelante, que queremos saber a ver quiénes vienen los próximos meses acá a la isla. Tal cual. Y otra cosa que pueden hacer es compartirlo con sus amigos y También. familiares que les pueda interesar esta información, mandárselos directamente con el botón de compartir, se lo pueden mandar por WhatsApp y demás, así ya pueden también mirarlo. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.